Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Consecuencias por quitar la palabra. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 22. Y dice la palabra de Dios: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Consecuencias por quitar la palabra. La mujer samaritana en este texto de Juan capítulo 4 está diciéndole a Jesús: me parece, estoy segura de que tú eres profeta, pero necesito que me soluciones un conflicto que hay interno, porque tengo claro de una forma de adorar, pero ustedes dicen que hay otra forma de adorar. ¿Cuál es la correcta? Enséñame. Y Jesús le dice: mujer, créeme, solo a mí. La verdad la tiene Cristo. Él es el camino, la verdad. Nadie en la palabra, nadie ha dicho sobre sí mismo: yo soy la verdad. Nadie. Y todos los mediadores que podemos ver en el mundo, nadie tiene la verdad. Nadie puede decir: yo soy la verdad. El único que se ha dicho a sí mismo: yo soy la verdad, es Jesucristo. Por eso creámosle al que es la verdad. Él es el único que es la verdad. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22. Ustedes adoran lo que no saben. En ustedes hay solo idolatría. En ustedes hay solo una tradición. Adoran lo que no saben. Nosotros, está hablando de los judíos, el pueblo judío, porque Jesús es judío, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mira qué hermoso esto. ¿Y por qué el Señor le estaba hablando esto a la mujer samaritana? Ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué no lo sabían? Porque conocían parte de la Escritura, no la conocían completa. Recuerden que los samaritanos no estaban de acuerdo con el Pentateuco, con los primeros 5 libros de la palabra de Dios escritos por Moisés. No estaban de acuerdo, entonces no hacían parte de su doctrina. Y así pasa mucho con muchas religiones que quitan de la palabra de Dios y otros añaden a la palabra de Dios. Otros le suman revelaciones, libros, supuestamente cosas que Dios les dijo adicionalmente a la palabra de Dios, y otros quitan versículos, quitan cosas, y hay consecuencias por quitar la palabra. En este caso la consecuencia, la mujer samaritana, era no entender cuál era la correcta adoración. No tenía claro cómo se adoraba, quién se adoraba, por qué se adoraba, cuál era el lugar. Y Jesús se lo dice: ustedes adoran lo que no saben, no tienen claro nada en su vida. Y Apocalipsis capítulo 18, 22, versículos 18 y 19, contiene una advertencia para cualquiera que adultere la palabra. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es increíble cómo la Biblia, finalizando, nos da una advertencia que no le podemos quitar ni añadir. Y aunque este texto está hablando de quitarle al libro de Apocalipsis, está hablando, hay del que le añade o le quita a este libro, ¿a cuál está hablando? ¿A toda la palabra? No. Al libro de Apocalipsis, a esta revelación, a lo que ha de suceder que muchos no creen. Hay del que le quite o del que le añade, pero también el Señor habla de que hay que tener cuidado al que le quite o le añade al resto de la palabra de Dios. Dios lo advirtió también en otros textos bíblicos. Aunque la advertencia en Apocalipsis 22 es específica para el libro de Apocalipsis, el principio contenido aquí se aplica también a quien intencionalmente distorsione la palabra de Dios. Inclusive en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2, Moisés da advertencias
iguales, donde Él le ordena a los israelitas escuchar y obedecer los mandamientos del Señor sin añadir ni quitar nada de su palabra. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 también contiene algo similar para todo aquel que añada las palabras de Dios, para que no sea reprendido y hallado mentiroso. La advertencia en Apocalipsis es muy hermosa y toda la palabra nos muestra que no le podemos quitar ni fallar. Otros textos que voy a dar, aunque hay más, pero por el corto tiempo voy a dar otros textos acerca de que, aunque Apocalipsis está hablando solo de este texto que no se le puede quitar, realmente Dios habló en toda la palabra, poniendo este principio que no le podemos quitar ni le podemos añadir a su palabra. Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para ponerlas por obras. En el pensamiento hebreo, entre todos los árboles se consideraba el almendro como el árbol vigía, por así decirlo. Era conocido como el observador o despertador, ya que era el primer árbol que aparecía después del largo invierno con las flores de la primavera. Dios le da la visión a Jeremías de una vara de almendro para que entienda que así como ese árbol, él tenía que ser el vigía, el reloj despertador de la nación de Judá, que había caído en un letargo espiritual y debía anunciarles un duro mensaje de juicio. Se habían alejado de Dios y el juicio venía sobre ellos por haber violado el pacto y por caer en idolatría, como decía Jeremías capítulo 1, 16. Ellos se habían alejado y habían caído en idolatría precisamente por el problema de quitar algunas partes que los profetas no querían contar y también añadir otras partes que otros falsos profetas también ponían a la palabra sin que Dios las hubiese dicho. Otros versículos, Deuteronomio capítulo 5, versículo 22 dice: estas palabras el Señor habló a toda vuestra asamblea en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas con gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32 también dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Varios textos que nos muestran cómo Dios manda, no solo el libro de Apocalipsis, sino en toda la palabra, a no añadirle ni a quitarle nada. Pero volviendo al contexto de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 22, ¿cuáles fueron las consecuencias por quitar de la palabra? Ya habiendo explicado que Dios nos manda a no quitarle ni añadirle a la palabra de Dios, las consecuencias para la mujer samaritana fue una mente nublada, fue no saber qué adorar, cómo adorar, a quién adorar. Tener una mente llena de religión, de tradición, de idolatría, de confusión, que cuando se empieza a encontrar con la verdad que es Cristo Jesús, empieza a ser confrontada y entonces ella empieza a inquirir, a investigar, a preguntar, a ahondar. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de adorar? Mujer, créeme, dijo Jesús, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. El problema, la consecuencia de quitar la palabra de Dios es que esto nos impide tener una verdad clara y completa. Y cuando no conocemos la verdad completa es imposible adorar, porque nosotros adoramos es la verdad, a Cristo. Y cuando no conocemos esa verdad completa, ¿cómo podemos adorar algo que desconocemos? Por eso el mundo entero y muchas religiones están adorando lo que ellos creen, lo que ellos conocen, pero no la verdad. Porque al conocer la verdad todo el mundo, todos estaríamos adorando una sola persona, que es a Cristo Jesús. Él fue el que dijo, vuelvo y repito, yo soy la verdad, yo soy. Él dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Podemos ver que
la base del problema de los samaritanos, aquí hablando de la mujer samaritana, es que solo al aceptar parte de la revelación de la palabra, no completa porque no aceptaban el Pentateuco, entonces estaban rechazando el resto de la palabra. Habían llegado a adorar lo que no sabían. Es por eso que a pesar de que habían tenido grandes ventajas, al final estaban en la misma condición que los demás. Una adoración, pero no al verdadero Dios. Esto nos lleva a la conclusión final de que no es posible adorar adecuadamente a Dios si desconocemos su palabra. Es muy difícil. Por eso cuando iniciamos con Dios y creemos primero que adorar es cantar y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero cantar con nuestro corazón en la iglesia también es parte de la adoración. Pero no es lo único. Y esto, cuando hablando de esta conclusión de que es imposible adorar adecuadamente a Dios si desconocemos su palabra, nos muestra que a esto era lo que Jesús se refería cuando Él viene más adelante a decir que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad, en espíritu y en verdad. Esto es para reflexionar que no puedo adorar si no tengo conocimiento suficiente de la palabra, de la verdad de Jesucristo. Por eso una de las formas en las que aprendemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad y aprendemos a entender cuál es el lugar correcto o cómo es la forma correcta o a quién es quien yo debo adorar, es entendiendo su palabra. Mira qué importante, adoración es el conocimiento real de la palabra de Dios. Este es el enfoque realmente de lo que es la adoración. Es poder exaltar, es poder adorar, es poder bendecir, es poder glorificar a la verdad, a Cristo Jesús. Cuando hacemos esto y tenemos el conocimiento pleno de la verdad, esto es lo que nos convierte realmente en verdaderos adoradores. Por eso, no le quitemos ni le pongamos a la palabra. Y mientras más conozcamos de ella, mientras más nos discipulemos, mientras más nos congregamos, mientras más estemos en contacto leyendo la palabra, más conocemos la verdad. Y no solamente nos hace libres, sino que nos ayuda a ser verdaderos adoradores. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por un día más, por enseñarnos las consecuencias de quitar la palabra. Y vemos cómo la mujer samaritana, por creer solo una parte y no creer la otra, había confusión en su vida y no entendía cómo, ni a quién, ni dónde se adoraba. Tu palabra nos enseña estas preguntas que todos hemos tenido en nuestra vida y nos ubica en el lugar correcto. Cuando no entendemos, tú dices que eres el camino también. Cuando no entendemos el verdadero camino, pues no sabemos para dónde vamos y mucho menos dónde estamos ubicados. Eso es lo que hace tu palabra, ubicarnos primero en el lugar donde estamos parados, pero después, como lámpara a nuestros pies, nos muestra el camino para seguir avanzando. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.